Bien, hoy nos sumergimos en unos documentos sobre una metodología educativa que la verdad a primera vista parece que pone patas arriba la idea que todos tenemos de una clase. Se llama aprendizaje por tareas. Y la idea central es que no se aprende escuchando pasivamente, sino haciendo cosas, con un propósito que va más allá de aprobar un examen. Es un cambio de paradigma total. Sí, los textos lo describen como un modelo centrado en la acción, no en la memorización. La premisa es que el conocimiento, no se transmite, se construye. Y se construye haciendo tareas que se parecen a las de la vida real. Nuestra misión hoy es desgranar qué significa eso en la práctica. O sea, qué es exactamente una tarea, cómo se diseña una clase con este método y, lo más importante, cómo cambia por completo el papel de todos en el aula. De acuerdo. Pues empecemos por lo más básico porque cuando oigo tarea yo pienso en los deberes del colegio, ¿sabes? En rellenar huecos o contestar preguntas de un libro. Pero por lo que dices esto es otra cosa. ¿Qué entienden estos documentos por tarea? Justo ahí está la primera gran diferencia. No tienen nada que ver con ejercicios mecánicos. Una tarea, según este enfoque, es algo que hacemos con la lengua en nuestra vida cotidiana. Ah, vale. Pues cosas como planificar un viaje con amigos, debatir sobre el último capítulo de una serie o, no sé, seguir una receta de cocina. Los textos citan a varios autores, pero hay una definición de Noonan, de 1989, que lo cambia todo. La define como una unidad de trabajo donde la atención se centra prioritariamente en el sentido, En el sentido. más que en la forma. Espera, eso es clave. ¿Quieres decir que el objetivo no es que un estudiante use el subjuntivo perfecto, sino que consiga convencer a su amigo para ir al cine, aunque cometa errores gramaticales? Has dado en el clavo, totalmente. El éxito se mide por el resultado de la comunicación, no por la perfección lingüística en el proceso. El idioma se ve como una herramienta para conseguir algo, ¿no? No como un objeto de museo que hay que contemplar sin tocar. Claro. De hecho, el Marco Común Europeo de Referencia lo apoya. Define tarea como, y cito más o menos, cualquier acción intencionada que un individuo considera necesaria para conseguir un resultado concreto. Se aprende a usar el martillo martillando. Me gusta. Eso es. Entiendo. Y supongo que este enfoque no surge de la nada, se apoyará en bases teóricas bastante sólidas, ¿no? Sí, claro. Se apoyan tres grandes pilares. El primero son los mecanismos de adquisición del lenguaje. Diferencia entre el conocimiento, digamos, explícito. Saber la regla gramatical y poder recitarla. Exacto. Y el conocimiento implícito, que es usar esa regla de forma natural, automática, sin pensar en ella. Las tareas reales, donde te juegas algo, como entender unas indicaciones para no perderte, fomentan ese conocimiento implícito, el que de verdad usamos al hablar. El que te permite tener una conversación fluida en lugar de sonar como un robot que construye cada frase pieza por pieza. Entiendo. ¿Y el segundo pilar? Es la idea de construir una competencia comunicativa completa, y esto va muchísimo más allá de la gramática. Los textos hablan de varias dimensiones. La lingüística, que es saber las palabras y las reglas, obviamente. Sí, la pragmática, o sea, saber cómo ser educado o gracioso o persuasivo. La sociolingüística, que es saber qué registro usar con tu jefe y cuál con tus amigos. Y la estratégica. Ah, la estratégica me parece fascinante. Es el arte de sobrevivir en una conversación cuando no encuentras la palabra exacta, ¿no? Usar gestos, dar un rodeo, preguntar. Es la diferencia entre un diccionario andante y alguien con quien de verdad se puede hablar. Justo eso. Y el tercer pilar es la idea constructivista, que el aprendizaje es una actividad mental de construcción personal. Nadie puede aprender por ti. Este enfoque, en esencia, fue una reacción al enfoque comunicativo de los años 70 y 80. Que ya era un avance. Sí, pero a menudo acababa presentando la lengua como una lista de funciones o de reglas que no se correspondían con el caos real de cómo aprendemos. Vale, la teoría es potente, pero me quema la curiosidad por la práctica. Imagina que somos profes por un día y queremos aplicar esto. Los documentos proponen un plan de 6 pasos para diseñar una unidad, y lo que más me sorprende es por dónde se empieza. Por el final. ¿Es así? Es lo más revolucionario del método, ¿sí? El marco, que lo desarrolló Steyre en 1990, invierte el proceso tradicional. No eliges un punto gramatical, eliges un tema y una tarea final. ¿La tarea final? Sí,
Y esta tarea es el sol alrededor del cual va a girar todo lo demás. Es el eje vertebrador de la unidad. Por ejemplo, la tarea final podría ser grabar un video tour de 2 minutos por tu barrio para un amigo extranjero. Me encanta. Ya no es hoy vamos a ver el presente perfecto. Es al final de esta unidad seremos capaces de hacer esto. Pero a ver, ¿qué pasa si esa tarea final no motiva una parte de la clase? ¿Se cae toda la estructura si el objetivo no les interesa? Es una pregunta fundamental, y por eso la elección del tema es tan crítica. Los documentos proponen una herramienta que llaman el generador de temas, para evitar justo eso. Sugiere explorar 6 ámbitos para encontrar temas que sean relevantes. El propio alumnado, sus hobbies, sus sueños, su círculo cercano, familia, amigos, Su entorno. su entorno de estudio o trabajo, la ciudad, el mundo, y hasta la fantasía y la creatividad. La idea es negociar o encontrar un tema que conecte de verdad con ellos. De acuerdo. Una vez que tenemos esa gran tarea final que motiva a todos, ¿cuál es el siguiente paso? Pasos 2 y 3. Ahora, y solo ahora, analizamos esa tarea final y nos preguntamos, ¿qué necesita saber y saber hacer una persona para completar ese videotour? Y de ahí sacamos los objetivos, o sea, las capacidades y los contenidos, el vocabulario, las estructuras, las funciones. Ah, claro. Como ves, la gramática y el léxico no son el punto de partida, son una consecuencia. Son una consecuencia necesaria de la tarea. Son las herramientas que necesitamos para construir algo. Tiene todo el sentido del mundo. Es como decidir que quieres construir una silla y entonces te das cuenta de que necesitas madera, tornillos y un destornillador. No empiezas acumulando herramientas al azar. Exacto. El paso 4 es diseñar la secuencia de tareas intermedias que nos llevarán a la meta. Son como los andamios. Si la tarea final es el videotour, pues una tarea intermedia podría ser analizar otros videotours para ver cómo lo hacen. Ver ejemplos. Eso es. Otra podría ser escribir un guión simple y otra practicar la descripción de lugares en parejas. Hay tareas de comunicación y otras más de apoyo, para practicar una estructura concreta. Vale. El paso 5 es revisar y ajustar los objetivos y contenidos de toda la secuencia. Y el paso 6 es planificar la evaluación, que no es un examen al final, sino algo continuo que ocurre durante todo el proceso. Se evalúa cómo se participa, cómo se resuelven problemas y, claro, el resultado final. El diseño sobre el papel parece impecable, casi como la receta de un plato de alta cocina. Pero todos sabemos que una cosa es la receta y otra. Otra muy distinta es lo que pasa en la cocina. ¿Cómo se lleva esto al caos controlado de un aula con 20 estudiantes? Ahí es donde entra la gestión de cada tarea. Los textos proponen una estructura en 3 fases para cada actividad: pretarea, ejecución y posttarea. Cada una tiene un papel vital. Suena a calentamiento, partido y análisis postpartido. Es una analogía perfecta. La pretarea es el calentamiento. Su objetivo es activar la motivación y preparar el terreno. Se presenta la tarea, se aclaran las instrucciones, quizás se hace una lluvia de ideas sobre el tema para activar el vocabulario que ya conocen. Ponerse en situación. Exacto. A veces, el profesor puede introducir 1 o 2 estructuras clave que serán útiles, pero de forma muy ligera. El objetivo es que lleguen al partido con ganas y con las botas puestas. Y luego llega la ejecución, el momento de la verdad. Sí, aquí el foco absoluto está en el significado y en cumplir el objetivo de la tarea. El alumnado trabaja, normalmente en parejas o grupos, y el profesor adopta un rol de facilitador. Circula, resuelve dudas puntuales, escucha, pero intenta no interrumpir el flujo de la comunicación. No está corrigiendo cada error en tiempo real. Para nada. Es el momento de la fluidez. Una duda importante. Si durante la tarea principal, el partido, el foco está en la comunicación y no en la corrección, ¿no corremos el riesgo de que los alumnos interioricen y fosilicen esos errores? ¿Cómo se equilibra la fluidez con la necesidad de mejorar la corrección? Esa es la tensión central en la enseñanza de idiomas. Y se aborda en la tercera fase, la posttarea. El análisis postpartido. Exacto. Es un espacio para la reflexión. Primero se comparten los resultados. ¿Logramos el objetivo? ¿Qué tal fue? Luego se reflexiona sobre el proceso. ¿Qué dificultades tuvimos? ¿Qué estrategias usamos? Y aquí es donde entra la corrección. El profesor, que ha estado tomando notas de errores comunes durante la ejecución, los presenta a la clase de forma anónima y se trabajan colectivamente. Ah, es un trabajo sobre la lengua, pero que surge de una necesidad de comunicación real que acaban de experimentar. Así la corrección tiene un contexto y un propósito, no es un castigo.
Entendido. La corrección llega después, cuando la mente está más receptiva porque acabas de vivir la necesidad de esa estructura o palabra. Ahora bien, para que todo esto funcione, la elección de las tareas es crucial. Los documentos insisten mucho en que la dificultad no depende solo de si el texto es gramaticalmente complejo. Esa es otra de las grandes revelaciones. Se rompe con la idea de que para principiantes, textos simples y para avanzados, textos complejos. Noonan identifica 3 grandes factores que determinan la dificultad. Primero, el input, es decir, el texto o audio de partida. Segundo, la propia tarea, lo que se pide hacer. Y tercero, el propio alumnado, con su motivación y conocimientos previos. Pero la conclusión es la que realmente te hace pensar. Totalmente. La conclusión es que la dificultad viene determinada mucho más por el procesamiento, lo que se le pide al estudiante que haga con la información, que por la información en sí misma. Eso es un giro genial. Es decir, que podrías darle a un principiante un artículo de periódico, que es un texto auténtico y complejo, pero si la tarea es solo encuentra los nombres de 3 ciudades, es una tarea fácil. En cambio, le puedes dar una frase súper simple como «el gato se sentó en la alfombra» y pedirle que escriba una historia de 500 palabras sobre la vida de ese gato. Y la tarea se vuelve increíblemente difícil. El texto no es lo que marca la dificultad, sino lo que tienes que hacer con él. Precisamente. Esto abre un universo de posibilidades para usar materiales auténticos y motivadores desde el primer día. Opcionales en el aula tienen que saltar por los aires. El estudiante ya no puede ser un mero receptor que se sienta a escuchar y tomar apuntes. Se convierte o debería convertirse en un agente activo y responsable de su propio aprendizaje. Los documentos subrayan que debe ser consciente de este cambio, implicarse en las decisiones, proponer temas, ayudar a definir objetivos, Incluso en la evaluación. incluso participar en su propia evaluación y en la de sus compañeros. Es un viaje hacia la autonomía. No puedo evitar pensar en los profesores. Si los alumnos toman las riendas, proponen temas, trabajan de forma autónoma, ¿qué le queda por hacer al profesor? ¿No se puede sentir una pérdida de control o de autoridad? Es el mayor desafío y el cambio más profundo. El profesor deja de ser el sabio en el estrado para convertirse en un guía en el camino. Su papel se multiplica. Es organizador de situaciones de aprendizaje, es instructor cuando hace falta, es facilitador que sabe cuándo intervenir y cuándo hacerse invisible. ¿Y cuándo dar un paso atrás? Exacto. Es promotor de la autonomía, es evaluador e incluso se convierte en un investigador en su propia aula, observando qué funciona y qué no. Hay una cita de Allwright en los textos que lo resume de forma muy potente. Ya no estamos hablando de profesores que enseñan y aprendientes que aprenden, sino de todos contribuyendo a la gestión del aprendizaje de todos. ¿Una comunidad de aprendizaje? Para que algo así funcione, el ambiente tiene que ser muy especial. No se trata solo de mover las mesas y ponerlas en círculo, ¿verdad? No, eso es solo la superficie. La clave es el clima del aula. Tiene que ser un espacio de seguridad psicológica. Un lugar donde el error no se penaliza, sino que se ve como una parte natural y necesaria del proceso. Claro. Recuerdo clases en las que nadie se atrevía a hablar por miedo a sonar tonto. Aquí parece que el objetivo es justo el contrario. Crear un espacio seguro para sonar tonto mientras intentas pedir una pizza en otro idioma, porque así es como se aprende de verdad. Claro, es ese ambiente mágico donde la gente no tiene miedo a experimentar y a equivocarse. Se necesita un clima que sea a la vez distendido y serio, que invita a la participación, a la comunicación real y a la colaboración. El aula se transforma en un espacio social, no solo académico. Y la disposición de las mesas puede ayudar, pero es secundario. Es secundaria a un clima de confianza y responsabilidad compartida. Entonces, si tuviéramos que resumirlo, el aprendizaje por tareas no es solo una nueva técnica, es un cambio de filosofía completo. Es pasar de aprender sobre la lengua a aprender a hacer cosas con la lengua, en un entorno colaborativo, donde todos, estudiantes y profesor, son gestores del aprendizaje. Esa es la esencia. Se busca un aprendizaje que sea significativo porque conecta con los intereses del alumnado, activo porque aprenden haciendo y transferible porque las habilidades que desarrollan se parecen a las que necesitarán fuera del aula. Y la evaluación se integra en el proceso, no es un juicio final. Pero hay una advertencia importante. Sí, los documentos dejan algo muy claro. Una colección de tareas geniales no es suficiente. El éxito depende de una gestión acertada en el aula que explote todo su potencial. Lo cual nos deja con una reflexión final.
Los textos se centran en la enseñanza de idiomas, pero mencionan que este enfoque es aplicable a otras muchas materias. Si aceptamos que la forma más efectiva de aprender es mediante la acción, la resolución de problemas reales y la colaboración, ¿no deberíamos cuestionar la estructura de la enseñanza en muchos otros ámbitos? Pienso en la historia, las matemáticas, la formación en empresas o incluso la manera en que cada uno de nosotros intenta aprender algo nuevo por su cuenta. ¿Cuánto de nuestro aprendizaje se basa en la acción real y cuánto en la acumulación pasiva de información?